Bien, pues vamos a empezar, chavos, esta sesión en esta semana. Ya es semana 6. Vamos a recordar lo que vimos en la semana 5, ¿sí? Que estuvimos hablando acerca de las aplicaciones ofimáticas y de lo que vamos a estar hablando todo este semestre acerca de los procesadores de texto, ¿vale? La semana pasada vimos una pequeña introducción acerca de lo que son los procesadores de texto, ¿sí? En donde decíamos que dos aspectos muy importantes para considerar un buen documento, ¿sí? Es que ese documento debe tener buen contenido y buen aspecto o apariencia, ¿sale? Esos dos aspectos eran muy importantes y el aspecto que nosotros íbamos a trabajar en específico en este semestre era el del aspecto o la apariencia de esos documentos, ¿vale? Nosotros estuvimos recordando algunos conceptos como bit, byte, dato, palabra, información e informática. Esos conceptos, acuérdense que pues, ustedes tenían que buscar algunos conceptos e incluirlos en su resumen. Los estuvimos definiendo, estuvimos viendo que todos estos conceptos, evidentemente se unían, se relacionaban entre sí, de una forma muy estrecha, ¿verdad? Bien, estuvimos viendo qué eran los procesadores de texto, cuándo surgieron los procesadores de texto y con qué finalidad surgieron esos procesadores. Vimos algunos tipos de procesadores como WordPad, los incluidos en Word, perdón, en Office, como Word, y OpenOffice, que es otra aplicación. Estuvimos viendo lo que significa dar formato al texto, ¿sale? Estuvimos viendo también específicamente qué es Microsoft Word, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo íbamos a empezar a utilizar? Y llegamos a esta parte en donde estuvimos viendo las operaciones básicas, algunas operaciones básicas, lo que es dentro de lo que encontramos en abrir y cerrar Word. Encontramos funciones como evidentemente abrir, cerrar, guardar y editar. Nosotros cuando editamos un documento, ¿sí? Acuérdense que encontramos las funciones de copiado, de copiado, de borrado, de cortar, de eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos encontramos en la eh, tarea de insertar, podemos insertar imágenes, tablas, pies de página, etcétera, 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 ¿vale? Todas esas funciones, todas esas herramientas las vamos a ir viendo, ya les decía yo, no de la clásica forma en que estamos acostumbrados a trabajar Word. Nosotros vamos a ver otros pequeños trucos, vamos a ver otras pequeñas herramientas que incluso no sabíamos que teníamos, ¿verdad? Que no hemos utilizado, pero que son muy útiles. Bien, se quedó la tarea, evidentemente, en donde ustedes tenían que investigar las funciones básicas y el método de teclado abreviado, etcétera, etcétera. Todo esto ya venía en su resumen o debe venir en su resumen digital. Bien, no recuerdo esto si estuvimos viendo cuál es la introducción y manipulación de un párrafo. ¿Esto lo vimos la clase pasada? No recuerdo, No, profe. No me Esto ya acuerdo. no, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a empezar desde aquí en esta nueva semana, ¿vale? Y pues evidentemente para que ustedes puedan o podamos recordar aspectos importantes de Word, es importante empezar por recordar también, eh, ya después de los conceptos principales, vamos a recordar algunas partes que componen nuestro documento en Word, ¿sí? Nuestra parte principal que compone un documento en Word se le llama párrafo. Esos párrafos son conjunto de oraciones relacionadas sobre un mismo tema, ¿sale? Esos párrafos, para identificarlos, inician con mayúsculas y terminan con un punto y aparte o punto final. El programa del procesador de textos identifica su final a través de la tecla Enter, ¿sale? Entonces, nosotros ya sabemos, a estas alturas del partido, creo yo, ya sabemos definir, ya sabemos identificar sobre todo lo que es un párrafo. ¿Por qué? Porque sobre esos párrafos es sobre lo que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Cuando yo les diga, seleccionen el segundo párrafo y ese párrafo vamos a transformarlo
en 2 o 3 columnas. Entonces ustedes deberán saber ya a esas alturas del partido cuál es el segundo párrafo, ¿sale? Por eso es tan importante recordar lo que es un párrafo, lo que es un encabezado, lo que es un pie de página, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay una parte muy importante de lo que tenemos en nuestro procesador de textos. Levántenme la manita y participen diciéndome cómo se llama ese pequeño cuadro que tenemos ahí. El cuadro en gris que tenemos ahí, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Me repetí la pregunta? ¿Cómo se llama ese pequeño cuadro que tenemos en pantalla? El cuadrote ese gris que tenemos ahí. ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre en específico. Menú. Levántenme la manita porque si no se me enciman los audios. ¿Quién me dice cómo se llama? ¿Nadie? ¿Ya ven cómo no se acuerdan del escritorio principal de Word? A ver, díganme, Cintia. ¿Inicio? Nope. Sí, esa parte, esa barra se encuentra dentro de inicio. Fuente, no, tampoco fuente, Luis. A ver, Erika. Iba a decir lo mismo de fuente. Nope. Juan. Uy. Mini menú. Mini menú, pero mini menú ¿de qué? Mini menú de inicio. No. Ya ven cómo no es tan fácil, ya ven cómo no se acuerdan ya de las partes principales de Word. Bien, eso que tenemos ahí se le llama barra de formato de texto. ¿Sale? Así se le llama, barra de formato de texto. Sí, lo encontramos, acuérdense que dentro del escritorio principal de Word encontramos la barra de menús, que es esa barra de menús, es en donde encontramos inicio, archivo, formato, diseño, etcétera, etcétera. Cuando nosotros damos clic en algún menú, ¿sí? Dependiendo del clic o dependiendo de en dónde qué menú abramos, se habilitan las herramientas de ese menú. Bien, esta barra de herramientas sí pertenece al menú inicio, ¿sale? Pero esta barra se llama barra, ¿cómo les dije? A ver quién sí estuvo poniendo atención. ¿Barra de qué? Barra de formato de texto. De formato Barra de de texto. formato de texto. Barra de formato de texto. ¿Vale? Entonces, cuando yo les pida, vayan a la barra de formato de texto, ustedes sabrán que se encuentra en el menú inicio, ¿sale? Entonces, en esa barra de formato de texto, como su nombre lo indica, encontramos la tipografía o el tipo de fuente que podemos cambiarle a ese párrafo o a esa línea o a ese texto. Podemos cambiarle el tamaño de fuente, aumentar o disminuir el tamaño de esa fuente, cambiar de mayúsculas a minúsculas, como tipo oración, como tipo eh, encabezado, etcétera, etcétera. Podemos borrar algún formato. Si ese párrafo ya cuenta con algún tipo de formato, podemos borrarlo. ¿Sale? También podemos copiar ese formato que tenga ese cierto formato que tenga algún texto, se lo podemos copiar y pegárselo a otro texto para que todo tenga el mismo formato. Podemos tener también color de fuente, el color de resaltado, etcétera, etcétera. Todas esas flechitas que apuntan ahí son herramientas que ustedes han utilizado en la captura de información en un documento en Word, ¿sale? Forzosamente en algún momento lo han utilizado. Yo la única herramienta, les soy sincero, la única herramienta que no he utilizado de este pequeño cuadrito de formato es el tachado. No sé si ustedes lo hayan utilizado alguna vez. El tachado de palabras no lo he utilizado. Ignoro para qué se utilice. Evidentemente es para tachar texto, pero no sé en qué ocasiones
en qué casos quiera yo tachar algún texto, ¿verdad? Nunca la he utilizado, no sé en qué ocasión se puede utilizar, pero bueno, a lo mejor ya nos encontraremos con algún ejemplo de ello. Bien, lo que acabamos de ver es una forma, la forma más común o más accesible de cómo nosotros podemos cambiarle el formato al texto. Existe otra forma de cambiarle formato al texto. Es seleccionando el texto, seleccionando el párrafo, seleccionando la palabra, dando clic derecho sobre la selección que hicimos y en la ventanita que nos aparece, en la ventanita contextual, nosotros damos clic en donde dice fuente. Cuando nosotros damos clic en donde dice fuente, nos aparece ese cuadrito que tenemos ahí, esa ventana. En esa ventana, evidentemente, tenemos todas las opciones que teníamos en la barra de formato de texto, solamente que ahora las tenemos desplegadas de forma diferente. Tenemos el tipo de fuente, el color, el tamaño, si puede ser tachada, si es subrayada, si es subíndice, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo nada más les muestro digamos que dos formas de hacer lo mismo, ¿sí? Ya sea en la barra de herramientas, ¿sí? O en como una ventana contextual, ¿sale? Todas las herramientas las podemos encontrar de esas dos formas, ¿sale? Bien. Luego nos encontramos con las partes del procesador de textos. Nosotros acabamos de ver una muy pequeña, que es la barra de herramientas, que se encuentra en el menú inicio. Bien, dentro de un escritorio de Word, encontramos barra de herramientas de acceso directo, cintas de opciones, barras de desplazamiento, barras de estado, vista de documentos, si lo queremos en vista lectura, si lo queremos en vista de página de internet, etcétera, etcétera. Esto que tenemos aquí en pantalla es una visión, ¿sí?, de lo que es un escritorio de Word en su versión 2010. Esa versión es la peor de las versiones que Word pudo haber sacado. De hecho, Office 2010 es una porquería de paquetes de programas, ¿sí? Tiene muchos errores. Aquellas personas que hayan tenido la oportunidad de trabajar con Excel 2010 se pudieron haber dado cuenta de que las mismas funciones pues no trabajaban de la misma forma que en otras versiones. Incluso cambiaban por un punto, por una coma, por unas comillas, algo cambiaba, ¿sí? Nosotros teníamos que estar averiguando en dónde estaba el error en una función. En Word 2010, por ejemplo, de repente no te identificaba el idioma. Entonces, cuando tú estabas escribiendo, te marcaba errores de sintaxis o errores ortográficos, o muchos errores, ¿sale? De repente las herramientas que tenemos para formato de texto, que son las importantes, pues no hacían lo que nosotros queríamos. En fin, Word 2010 y en general, como les digo, todo el Office 2010, pues salió con muchas deficiencias, ¿verdad? Entonces, a mi muy particular punto de vista, es y ha sido Office 2010 el peor Office de la historia del mundo mundial. Entonces, aquellas personas que estén trabajando, que tengan instaladas estas versiones en su computadora, pues cámbienlo lo más rápido posible a una versión. La siguiente versión que sacaron de Office, la 2013, créanme que es muy buena y muchas personas siguen utilizando esa versión de 2013 porque es muy buena. Todos los errores que pudo haber tenido Office 2010, en Office 2013 quedan solucionados y mucho más, ¿sale?
no es tan pesado como en otras versiones que hay actualmente. Si no tienen ustedes una computadora tan potente, Office 2013 es una muy buena alternativa, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, tienen una actividad para esta semana. ¿Cuál es la actividad? Tienen que indagar y anotar brevemente en su libreta todos los componentes del escritorio principal de Word en su versión 2013 o cualquier otra versión a partir de ahí, 2013, 2016 o cualquier otra versión de Office, ¿vale? De Word, perdón, en Office. Pueden imprimirlo o pueden dibujarlo, cualquiera de las dos, ¿sí? Pero necesito que ubiquen todos los componentes de ese escritorio principal de Word, ¿sale? ¿Alguna duda con ello? No, profe, ninguna. ¿Puede dar un ejemplo, por favor? Bueno, sí, como el que acabas de ver, como este que tenemos aquí. ¿Sí? Lo buscas en internet o lo dibujas en tu libreta, como quieras, y ubicas todas las barras la barra de desplazamiento, todas las herramientas que encontramos en el escritorio principal de Word, pero obviamente no Word 2010, sino en una versión posterior como 2013, 2016, 2019, cualquier otra. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Este, ese escritorio, ese escritorio con todos los componentes que hay, lo van a poner en su resumen general, ¿sí? A pesar de que va en el resumen general, también incluido en su resumen general, este trabajo sí cuenta con su espacio específico en la Classroom para que lo pongan de manera individual. Es decir, va a ir individualmente, pero también va incluido en su resumen general, ¿sale? Entonces, en ambas secciones va a ir incluida esta pantalla principal de Word. ¿Queda claro hasta aquí, chavos? Sí, profe. Vale, Sí, profe. Sí, profe. perfecto. Bien, ahora vamos a ver una de las principales herramientas que nosotros vamos a ver, de la cual, híjole, tiene muchas posibilidades, es la herramienta de inserción. Dentro de la herramienta de inserción nosotros vamos a encontrar una infinidad de opciones que nos van a ayudar a que nuestro documento tenga una mayor presentación. Bien, la encontramos en esas herramientas de inserción. ¿En dónde las encontramos? Pues nada más ni nada menos que en la pestaña Insertar. Dificilísimo, ¿verdad? En esta sección contamos con todas las opciones para insertar elementos en nuestro archivo de Word. Word nos permite insertar nuevas páginas, tablas, ilustraciones, gráficos, hipervínculos, encabezados, pies de página, símbolos, archivos Flash y los famosos WordArt. Todavía se utilizan los WordArt, aunque de otra forma, pero todavía se utilizan. Todo eso lo vamos a estar viendo cómo se insertan dentro de un documento, cómo se ocupan dentro de un documento, cuáles son sus diferentes formatos, cuáles son sus diferentes usos dentro de un documento de Word. Bien, aquí está más explicado cuando nosotros insertamos páginas, cuando insertamos tablas, cuando insertamos ilustraciones o vínculos. Acuérdense que nosotros podemos insertar vínculos que nos llevan directamente a páginas de internet o a páginas dentro de nuestro mismo documento en Word, ¿sale? Podemos hacer vínculos directamente a alguna parte en específico dentro de nuestro documento de Word. Podemos hacer encabezados y pie de página. Sí, muchos de ustedes ya insertaron encabezados y pies de página. ¿Cuál es el principal problema con ello? Que muchas veces cuando nosotros insertamos encabezados y pies de página, pues si nosotros insertamos uno, aparecen en todas las hojas de nuestro documento, ¿sí? Ese es nuestro principal problema. ¿Por qué? Porque ese encabezado y pie de página va a aparecer incluso en nuestra portada. Hay opciones para que los encabezados y pies de página aparezcan solamente en las hojas que yo decida, ¿sí?
Hay procedimientos que me ayudan a hacer eso, que aparezca ese encabezado y pie de página solamente en algunas hojas que yo decida. Y evidentemente puedo hacer que esos encabezados y pies de páginas sean diferentes por secciones, ¿sí? Es decir, si yo tengo todo un capítulo, evidentemente todo ese capítulo va a tener un título y el encabezado y pie de página pues va a estar relacionada con ese capítulo. Pero ¿qué va a pasar cuando yo cambie al siguiente capítulo? El encabezado y pie de página deberá cambiar dependiendo del título de ese segundo capítulo, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde nos empezamos a encontrar con algunos problemas. Y esos procedimientos, pues evidentemente la mayoría de ustedes no lo saben aplicar, ¿vale? Entonces, ahí es en donde entramos y vamos a darles una pequeña ayudadita, ¿verdad? Evidentemente ustedes ya saben insertar texto, ya saben insertar imágenes, símbolos y demás. Cuando veamos en inserción de tablas, por ejemplo, vamos a ver que nosotros podemos insertar tablas directamente copiadas desde Excel, ¿sí? En donde podemos, esa tabla que nosotros peguemos de Excel, en Word, evidentemente, pues también podremos hacer operaciones como si estuviéramos en un documento en Excel, pero trabajándolo en Word, ¿vale? Bien. Hasta aquí le dejamos el día de hoy. No sé si tenga alguien alguna duda, un comentario, alguna participación.